Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a dar continuidad a la última clase que tuvimos, donde podíamos nosotros estar analizando lo que es los artículos de la Constitución y veíamos nosotros el análisis de los primeros artículos. Cómo es que nosotros llegamos a un momento en el que de pasar de nosotros de ser de garantías individuales, acuérdate que la reforma cambia y ahora lo llamamos, eh, a ver, derechos humanos, ¿ok? Entonces, ¿sí me ven? Okay. Siento que se está trabando. A ver, un segundito. Sí, se está trabando. A ver si ahí ya está bien. Y espero que estén viendo las pantallas. Y bueno, la clase pasada teníamos ahí un tema. Espero que el día de hoy se concluya la clase de manera satisfactoria y no haya temas de conexión, que ahorita sí lo veo como que me estoy trabando, pero espero que se escuche bien. Hola maestra, buenas tardes. Sí, gracias. Qué bueno, gracias a ti. Entonces, bueno, les decía yo que la clase pasada veíamos el cambio de la reforma que hubo en el 2011 de derechos de garantías individuales y bueno, en una clase anterior veíamos la división de las garantías individuales, las garantías de seguridad, la garantía de las de bienes, las personales, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a continuar con el análisis de el siguiente artículo, es uno de los más importantes. ¿Por qué es uno de los más importantes? Bueno, porque nosotros lo que hacemos en ese artículo es justamente el trabajo que nosotros estamos realizando. Lo que ustedes hacen aquí al venir a una escuela, o si son ya padres de familia y sus hijos, todo esto es lo que está pasando. Y
Vamos a comenzar un poco con lo que es, bueno, sí sabemos todos a qué nos referimos con el artículo tercero, ¿no? Es el derecho a la educación, ¿ok? Nosotros a lo largo de la historia, pues hemos visto que ha sufrido pocas modificaciones de este artículo, sin embargo, la parte esencial, pues es la misma. ¿Qué es uno de los requisitos más importantes? Pues que la educación pública, voy a moverle aquí. Abajo. Bien. Aquí. Ok. Aquí. Lo que les decía, ¿no? Este es uno de los artículos más trascendentales de la Constitución, pues da las bases para la función educativa del Estado, que tiende a satisfacer un derecho social de primer orden. Se trata de un derecho de garantía social, en virtud de que procura asegurar a cualquier persona, por el solo hecho de pertenecer a la sociedad, al que reciba la educación que le permita su desarrollo como ser humano. Y no sé si recuerdan cuando veíamos el tema de apatría, justamente hablábamos de esta parte, que el hecho de que nosotros, de una persona tenga nacionalidad, quiere decir que tiene derecho a tener uno de estos beneficios, un derecho tan esencial como es el derecho a la educación. Por eso es uno de los temas más trascendentales, es una garantía social. Hay en muchas ocasiones el hecho de que estén las personas en estado de ausente dentro de un país, y bueno, esto lo estoy vinculando con el derecho internacional, que es una materia que acabamos de terminar, pues permite a lo mejor realizar una semblanza de lo que nosotros vimos y por qué es tan importante. ¿Qué va a permitir pues la educación a través de nuestra Constitución y el derecho constitucional? ¿En dónde va a proteger este derecho? Bueno, pues en la esencia del ser humano que nos da el conocimiento. Por eso precisamente existen dos eh, temas básicos en la educación, que es la primaria y la secundaria, que son los elementos y conocimientos básicos para que un ser humano pueda salir al campo a trabajar. Al campo me refiero al campo de trabajo, a ejercer una actividad, un oficio y en su caso, y qué mejor que es una profesión. Aquí no se trata del poder que se abstenga de hacer algo para preservar la libertad del individuo, como en el típico derecho humano de la primera generación, y que ya nosotros vimos en el artículo primero, que es proteger ciertos derechos de los miembros de un grupo, sino de que el Estado realice acciones positivas para brindar universalmente la educación. Y aquí es lo que les comentaba, preescolar, primaria, que son las obligatorias. A veces el preescolar, todavía hay personas que a la fecha o anteriormente no asistían al kinder. La educación media y media superior. ¿Cuál es la educación media superior? Pues es justamente la preparatoria. Aquí ya se les está dando un valor mayor. Ya las personas con ese grado de educación, pues ya tienen que salir más preparadas, con mayor conocimiento para poder trabajar y ejercer. De hecho, por eso precisamente hay preparatorias con carreras técnicas, que en la actualidad, pues no es como, ¿cómo les puedo decir? Una garantía de que tengas trabajo. Sin embargo, bueno, pues esa es la intención. Antes existían hasta lo que son las carreras, las secundarias técnicas, que te enseñan un arte o un oficio, por si tus posibilidades no te lo permiten, pues seguir estudiando, pues si puedes por lo menos ejercer
ese oficio. ¿Cuáles eran los oficios? Pues, por ejemplo, para las mujeres, la costura, eh, para los hombres, electricidad, en algunos casos, plomería, dibujo técnico. Acuérdenme de otra eh, carrera técnica que existía que todavía existen las secundarias técnicas, pero ya no tienen el mismo auge que tenían hace algunos años, donde sí se veía muy enfatizado en este tipo de carreras, lo que era las carreras técnicas. ¿Para qué? Pues con el objeto de que las personas salieran preparadas. Ok, entonces, secretariado, por ejemplo, era otra carrera que nosotros veíamos. Y pues sí, ¿no? Antes una carrera muy, digamos, remunerada, pues era ser secretaria. No es que ahora no lo sea, es que a lo mejor ahora te piden una licenciatura. ¿Ok? La obligatoriedad de la educación media superior o preparatoria se inicia gradualmente en el ciclo escolar 2012-2013, es decir, no estamos hablando de muchos años antes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que anteriormente solamente eran obligatorias la primaria y la secundaria, porque de hecho ni el kinder, para muchas personas, pues no pasaron por el kinder. Después, según el artículo tercero transitorio del Derecho de Reformas, publicado en febrero del 2012 y continuado a lo largo de los años siguientes hasta el año pasado. Para esta fecha se entiende que todos los jóvenes deberían implementar necesariamente esa etapa educacional. Sin embargo, ustedes pueden ver en la calle que de hecho todavía hay jóvenes o niños que ni siquiera tienen la primaria o que ni siquiera están estudiando la primaria. Este ya es un acto de denuncia, por eso lo revisa el derecho constitucional, porque es un derecho que puede ser demandado por cualquier individuo, porque se le está violando su derecho básico a la educación. Y si ustedes, chicos, conocen de algún caso, pueden ya como estudiantes o incluso como ciudadanos pueden ir a levantar una queja administrativa por el cumplimiento de una obligación por parte de los padres. ¿Por qué es una obligación? Porque este es un servicio que otorga el Estado de manera gratuita. No hay escuelas de gobierno en donde en teoría pues no se cobraría, que yo entiendo que uno de los gastos principales pues son útiles escolares, que ya también en teoría se supone que el gobierno protege, que sabemos perfectamente que pues esos útiles no alcanzan para nada. Uniformes, que también se puede presentar ahí un tema, y las colegiaturas. Las colegiaturas pues no son obligatorias, es una recuperación nada más que se puede modificar o se puede omitir el pago de esta. El tercer párrafo es producto de la reforma educativa emprendida en 2013 y obliga al Estado a garantizar que la educación impartida en las escuelas públicas sea de buena calidad mediante la adopción de adecuados métodos educativos, la dotación de materiales de estudio y la correcta preparación necesaria de los profesores, directores, inspectores y demás responsables de la función educativa. ¿Esto cuándo lo vamos a ver nosotros? ¿Se acuerdan que para el gobierno de Enrique Peña Nieto salió una reforma en el que ya las plazas educativas no se daban de manera corrida? Antes, ¿qué pasaba? No, actualmente también pasa, pero es menos directo, vaya, menos conocido. Salían los profesores que estudiaban en las normales, en las escuelas normales, y sin más ni más tenían una plaza vitalicia. Saliendo, es decir, egresando de la universidad, su plaza de trabajo era vitalicia, y pues de este modo mucha gente se estudiaba esa carrera por la comodidad del trabajo, los horarios, las prestaciones, la falta de necesidad de salir a buscar trabajo. Con la reforma pues se intenta reducir
este tipo de prácticas y se empiezan a solicitar que haya una certificación, una especialización por parte de los docentes. No nada más con que salgan de la escuela, sino que vayan actualizados y se rinden lo que ustedes conocen como los exámenes que hacen los maestros. Esos exámenes los colocan si cumplen con las características para ser profesores de sus escuelas a nivel kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Ahora, los primeros años de reforma fue más equitativo para todos los profesores, es decir, para los egresados de escuelas como la UNAM, escuelas como la Universidad Pedagógica Nacional, escuelas como escuelas particulares, pero los años siguientes, perdón chicos, es que era una moto con todo su ruido. Ya otra vez se vino como que esta falta de seriedad y las escuelas normales siguen teniendo preferencia. Se supone y se justifica esto que es por el tipo de educación que ellos tienen, no es como el resto de las universidades que están egresando docentes. Ahora, también no nada más esta certificación o esta es para los profesores, sino también es para las partes administrativas, en el caso de las secundarias, para las prefecturas, para las asesorías, para las coordinaciones, etc. Este artículo constituye una decisión política fundamental porque contiene principios básicos del Estado mexicano que deben de servir de orientación para la interpretación y aplicación de la Constitución por todas las autoridades. En él se establece que la democracia no es solo una estructura jurídica o un régimen político, es decir, no se agota en la creación de un sistema de derecho que asegure las libertades formales y preserve la igualdad de todos, ni en la realización de elecciones que permitan renovar periódicamente a los depositarios del poder público, sino que tienen que entenderse como un sistema de vida fundado. En el que consta mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En algún momento me preguntaban uno de sus compañeros, bueno, y las reformas ahorita que no quiere hacer o que denegó el actual gobierno, justamente si no podemos ir en contra de nuestra garantía, de nuestro derecho humano, de nuestro derecho constitucional, donde se nos está indicando que uno de los objetos principales es el mejoramiento económico, social y cultural, es decir, ¿quién nos va a dar un mejor conocimiento social y cultural? Pues la educación. Y con eso vamos a obtener mejores empleos. Los empleos van a empezar a generar sus propios beneficios, etc. Al inicio de este ciclo escolar a nivel primaria y secundaria hubo una controversia por los libros de texto que se emitieron. ¿Quién sería la autoridad responsable de este apartado? Pues nuestra Secretaría de Educación Pública Federal y de ahí pues las Secretarías de Educación de cada estado. Es decir, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo a través de esta Secretaría es el que va a facultar esas decisiones. Y había un tema de si los nuevos libros de textos, en vez de motivar la cultura, el crecimiento económico futuro y el conocimiento social, pues regresaban un poco al deterioro, al memorizar, al limitar los conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde vemos que empiezan como a la controversia, porque pues la ley, la constitución como carta magna, el derecho constitucional lo que protege precisamente pues es que estas garantías, estos derechos humanos no se violen, que a pesar de todo pues los derechos sigan y que sea lo primero que
se establece en cualquier tipo de... Ahorita vamos a ver el artículo 4 y podrá ser otro ejemplo. Esto significa que el Estado debe crear o estar en condiciones para un desarrollo económico que llegue a la mayoría de los miembros de la sociedad, que existan instituciones para atender servicios sociales como la educación, la salud o los sistemas de pensiones y que se propicie la elevación cultural generalizada. Ello supone un verdadero combate a las desigualdades sociales. La filosofía del artículo 3 tiende a la creación de un Estado social de derecho que se iba abandonando a favor de criterios neoliberales que reducen la acción estatal y propenden a la privatización de sectores que se conciben más como negocios que como servicio de las sociedades y que generan el incremento de las desigualdades. Entonces, aquí lo que vamos a ver y a tener es que no se debe de privatizar la educación, así como en otros temas que la reforma es, por ejemplo, al tema de Pemex, a todo esto donde se quiere privatizar la economía de México, pues no se debe de privatizar la educación en México. Si bien hay escuelas privadas, es una opción para las personas, para los ciudadanos mexicanos. ¿Por qué? Porque siguen existiendo las escuelas de gobierno, las escuelas completamente gratuitas. En estas escuelas, pues no va a haber, en teoría debería de existir otras condiciones, otro nivel educativo. Sin embargo, les puedo decir que es como los servicios sociales. ¿Quién cuenta con mejores infraestructuras, con docentes recientes, más capacitados, etcétera? Pues siempre va a ser una institución pública. Sin embargo, pues se deja el arbitrio de los individuos quienes estarían teniendo la opción de establecer la educación de sus hijos a través de una institución pública. Entonces, pero bueno, no es que ya de una manera total se quite la educación pública, solamente las instituciones privadas son una opción de estudio. Otro tema muy importante es que la educación tiene que llegar a todos lados y por eso no sé si han llegado ustedes a escuchar en las noticias que los niños cruzan muchos espacios para llegar a la educación. Entonces, hay escuelas que se llaman escuelas mixtas o escuelas rurales, donde a veces hasta los salones son para primero, segundo y tercero, y otros salones tercero, cuarto y quinto. ¿Por qué? Porque son escuelas pequeñas, escuelas rurales donde los alumnos son pocos y no podríamos, bueno, el gobierno no podría poner un profesor para cada salón, tanto porque pues son pocos los alumnos como el gasto que esto intervendría. Entonces lo que hacen es poner profesores que abarquen toda los 6 años, los 6 años de ciclo escolar, en el caso de primarias, en el caso de secundarias, un profesor que dé varias materias. Ok. La referencia impartida a que la educación impartida por el Estado será laica significa que se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. De ahí se desprende la exclusión de cualquier actividad o acto de culto religioso en las escuelas públicas. Esta prohibición alcanzaba también a las escuelas privadas, pero la reforma de 1992, la Constitución se apartó del criterio original de los constituyentes de 1917, pues la fracción cuarta, inciso A, excluye claramente la obligación de laicidad en la educación particular.
Hay universidades, por ejemplo, en algunos otros estados, donde la educación es de manera obligatoria a través del catolicismo. Pero bueno, igual, esta es una opción. Si tú quieres a tu hijo, hija, o tú ya de persona adulta estudiar en la universidad, en una escuela eh, que tenga religión, ya es una decisión. ¿Dónde está la situación laica? En las escuelas públicas. En las escuelas públicas estamos libres de toda obligatoriedad a profesar algún tipo de religión. Ahora, también es importante mencionar que de manera histórica, pues nosotros vemos la religión desde otro punto de vista. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, vacaciones. ¿Cuándo tienen vacaciones? Pues en Semana Santa, que tiene que ver con la religión. Tienen vacaciones, justamente ahorita van a tener vacaciones de diciembre, que tiene que ver con temas a lo mejor religiosos, a lo mejor otros no tanto. ¿Por qué y a qué se debe esto? Pues a lo largo de la historia, la religión ha movido siempre un tema político y ese tema pues se ha ido afectando. ¿Ustedes por qué el día 2, anteriormente 2 de noviembre, pues no tuvieron clases, etcétera, porque se declaran días inhábiles? Porque afortunado o desafortunadamente, pues la religión siempre ha estado inmersa en la educación, no solo en la educación, sino también en los temas políticos, en todos estos ámbitos sociales que van afectando de manera pues obligatoria a las escuelas a formar parte de. Es opcional el que te digan, por ejemplo, coloca una ofrenda, el que te digan haz un villancico o vamos a poner un nacimiento, por ejemplo. Sin embargo, bueno, pues sí vemos que todas las escuelas están apegadas todavía a esta costumbre. Y recuerden, pues también una de nuestras fuentes de derecho, una fuente principal de derecho, pues es la costumbre. La costumbre y la costumbre muchas veces viene a través de la religión y nos obliga a ir tomando decisiones, a ir realizando las acciones a través de la religión. El que la educación pública o privada tienda a desarrollar todas las facultades del ser humano debería ser la base de programas educativos que contemplen la educación artística en sus distintos aspectos, como la música, la pintura, la escultura, la poesía, etc. O la educación física y deportiva. Desafortunadamente, esta disposición constitucional no se cumple como es debido. Sin embargo, bueno, por eso las escuelas llevan principalmente lo que son las materias de educación física y la materia de música o de artes. ¿Qué les enseñan en artes? Pues ya hacer un poco de manualidades y a realizar este tipo de cosas que promueven la cultura y la motricidad de los alumnos. En las escuelas privadas vemos un poco más esta parte, ¿por qué? Porque pues ahí sí hay clases de natación, clases de inglés, clases de francés y otro tipo de actividades más pegadas a la cultura. A lo mejor ya hay obras de teatro, exposiciones de música, de pintura, se propaga o se intenta buscar más el apego a esto. Obviamente, ¿por qué? Pues en teoría, porque se está cubriendo una cantidad, que es lo que hacen en las escuelas. ¿Para qué? Para que este tipo de actividades pues se lleven a cabo. Sin embargo, en las escuelas privadas, públicas, perdón, pues no se ve tan a la mano eso. Actualmente hay una iniciativa en la que las escuelas privadas, públicas, perdón, se va a incrementar ya el uso del lenguaje inclusivo, pero no me refiero a la parte de llamarles, quitar el A o el I, o el A y el O por una E, sino al lenguaje, por ejemplo, de señas. Ya los profesores de escuelas públicas se encuentran
actualizándose en ese sentido. Es decir, ya las escuelas van a tener, los profesores van a tener la obligatoriedad de conocer el idioma de señas, el idioma braille, para brindarles unas mejores condiciones de enseñanza a los niños o jóvenes con situaciones diferentes, con necesidades físicas diferentes. ¿Okay? Otro aspecto inadecuadamente atendido es el que se refiere de la educación que fomenta el amor a la patria. En muchos casos parecería que nos avergüenza el patriotismo. El nacionalismo como principio de la organización del Estado a partir de la educación no es incompatible con la solidaridad internacional, pero propone en primer plano el aprovechamiento de nuestros recursos por nosotros mismos, la defensa de nuestra independencia frente a otras naciones, no solo en cuanto a que no nos imponga su poder por la fuerza, a lo cual alude la independencia política, sino también considerando la necesidad de que nuestra actividad económica no sea dependiente del exterior. Y aquí podemos ver nuevamente cómo es el principio de nacionalidad. Acuérdense que, por ejemplo, un tratado internacional siempre tiene que estar por debajo de nuestra Constitución, o más bien dicho, de acuerdo a nuestra Constitución. Sin embargo, pues no podemos permitir que la economía nacional dependa en su totalidad de fuerzas exteriores, que vengan del exterior. Ok, se supone, o bueno, ustedes han escuchado el himno nacional, por ejemplo, habla mucho de lo que es, de lo que significa la patria para nosotros, la patria para los mexicanos, bueno, y para cualquier nación, pues es nuestro símbolo, es nuestro escudo. Entonces, por ejemplo, aquí en México nosotros no tenemos la situación y que mencionábamos también en clases de Derecho Internacional, de condicionar nuestra nacionalidad como otros países. Si tienes mi nacionalidad, no puedes tener otra nacionalidad. México no es así. México es un país solidario. Te permite tener más de una nacionalidad y no te requiere quitar la tuya, ¿no? Ahora, eso, bueno, pues permite que también el patriotismo se haya ido desgastando. Ya no tomamos en cuenta tanto a la patria, ¿no? Ya no nos enaltece el decir o el poder decir que somos mexicanos, y es uno de los principios que tiene este artículo y que el derecho constitucional debería de proteger, o protege, intenta proteger a través de sus circunstancias. El establecimiento de los planes y programas de la educación básica obligatoria y de la educación normal, es decir, de la que tiene por objeto preparar los maestros para el sistema educativo correspondiente al Ejecutivo Federal, quienes desarrollan esta función por medio de la Secretaría de Educación Pública. Las entidades federativas no tienen atribuciones para formular programas de educación básica, es decir, nos adherimos al gobierno federal, pero deberán ser consultados para su elaboración por las autoridades federales. ¿Por qué son consultados? Pues porque la cultura, la historia, las costumbres son diferentes en cada estado, en cada uno de los estados de México. Aunque puede parecer que los programas de educación media superior sí son de su competencia, la Ley General de Educación señala que se establecerán de modo concurrente entre las autoridades federales y las estatales. Por eso les comentaba yo hace un ratito, tenemos lo que es la Secretaría de Educación, que va a proteger o va a crear todos estos programas y va a delegar
a las secretarías de educación de cada uno de los estados. Existen los maestros normalistas federales y los estatales, es decir, los de cada estado. Por ejemplo, aquí en México, en el Estado de México, la Secretaría de Educación Pública del Estado de México, pues establece las escuelas que son estatales y la Secretaría de Educación Pública los programas de las escuelas federales. Cuando se trata de sectores sociales involucrados en la educación, como el sindicato de maestros o las agrupaciones de padres de familia, no tendría que entenderse como legalmente obligatoria la consulta, aunque sí la consideración de opinión que formulen por medio del Consejo de Participación Social en la educación previsto en la ley que ya mencionamos, es decir, la Ley General de Educación. Las reformas del 2013 se centraron en asegurar la calidad de la educación mediante fórmulas como la evaluación constante del personal docente y el empleo de concursos de oposición, es decir, la aplicación de exámenes a aspirantes a ascender como maestros o directores para otorgar las plazas a los que demuestren más capacidad y no solo como derechos de escalafón, que es lo que hace un ratito les mencionaba. Se prevé la evaluación constante de los maestros y todos los participantes en el sistema educativo, quienes deberán demostrar mediante exámenes su actualización y para ello se crea como organismo autónomo, no sujeto a ninguno de los tres poderes, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es decir, este instituto se crea cuando existe esta reforma en la que se van a estar evaluando a los maestros. Aun cuando ya pasaran los primeros exámenes y tuvieran su plaza, de manera periódica se les va a estar evaluando para que se demuestre el conocimiento, las tácticas de enseñanzas y se vayan realizando conforme a las modificaciones sociales que va teniendo las personas. Las bases constitucionales sobre estos temas se desarrollan en dos leyes ordinarias, las del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la General de Servicio Profesional Docente. Existen distintos puntos de vista sobre la gratuidad. Hay quienes dicen que se aplica solo a la educación obligatoria y en consecuencia no abarca la educación superior, por ejemplo, que es lo que comentábamos hace un momento. No obstante, la Declaración Constitucional es tajante y no distingue entre la obligatoria y la que no lo es. Pero sí hay escuelas gratuitas a nivel superior. Tenemos, por ejemplo, la UNAM, el Politécnico, etc. Nada más que a lo mejor pues es más reducido en el tema del ingreso. Ok. Con base en el principio interpretativo de que donde la ley no distingue nos dable al intérprete distinguir y considerando que en la duda debe darse la mayor extensión a los derechos humanos previstos en la Constitución, debemos entender que cualquier educación impartida por el Estado tiene que ser gratuita, incluida la universitaria. Respecto de esta última se prevé el otorgamiento de autonomía, es decir, la facultad de autogobernarse a las universidades públicas por medio de leyes que pueden ser estatales o federales. Esto no quiere decir que todas las universidades públicas deban ser autónomas. El Estado puede tener también universidades bajo su dirección o bien otorgarles autonomía por medio de la ley. Ocurre con la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM. Entre las funciones de todas las universidades se garantiza que los miembros del personal académico la libertad de cátedra y de investigación, que deben entenderse como la posibilidad de expresar opiniones diversas a las generalmente aceptadas e investigar cualquier tema que pueda ser objeto de estudios científicos sin cortapisas. Por supuesto, siempre queda que se cumpla con los programas de estudio y no se incurra en violaciones legales.
Así, por ejemplo, si por ley se prohíbe la manipulación de embriones humanos, no podrá alegarse la libertad de investigación para incurrir en la práctica prohibida. Justamente platicaba hace poco una ponente en una conferencia que los médicos tienden a utilizar mucho este tema, este tipo de prácticas donde hacen experimentos con animales o incluso los llegan a hacer con fetos. Entonces, también por ahí tenemos la ley de protección de las vidas no humanas y entonces empiezan a hacer también derechos inherentes a la vida humana, a la vida en general, porque pues estas leyes no protegen humanos, protegen especies no humanas. Y entonces empieza a protegerse también de esta forma esas vidas y que pues las nuevas generaciones pues realicen esos experimentos de otra manera y no necesariamente lastimando a otros seres vivos. O por ejemplo en este caso que está prohibida la manipulación de embriones. ¿Ok? Y bueno chicos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar porque ya es la hora de cerrar la clase y la siguiente clase vamos al artículo cuarto, pues voy a apurar un poquito la siguiente clase para poderla avanzar. Un poquito más dudas o comentarios hasta aquí. Ya estamos también por cerrar el cuatrimestre. Ya por favor vayan subiendo tareas. Si hay dudas, váyanmelo comentando. Siempre les menciono que sea a través de plataforma, a través de WhatsApp tienen mi número, a través de sus asesoras y podemos ir resolviendo esas dudas. Y bueno, de no haber dudas o comentarios, si no pueden hablar en el chat como siempre. No, maestra, gracias. Ok, muy bien, qué bueno que no. Y bueno, estamos a la orden. Qué bueno que hoy sí concluimos la clase, creo yo que muy bien. Y pues entonces, que tengan excelente tarde y nos vemos la siguiente semana. Gracias, maestra, igualmente.